Buenas tardes. En este día le explicaremos la primera ley de Newton. Mis compañeros Jorbey Zapata, Luis David Ramírez y Juliana Crucerón y mi persona Daisy Tavares. Empecemos. Ahora les hablaré de los diferentes aportes que le dieron algunos personajes a la primera ley de Newton. El primero quien comenzó con esta idea fue el filósofo Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Este dijo que se necesita una fuerza para mantener un objeto en movimiento y que el estado natural de un objeto es el reposo. Después de varios años con esta idea, llegó Galileo Galilei y dijo que es tan natural que un objeto se encuentre en movimiento horizontal a velocidad constante que como se encuentra en reposo. Esto lo dijo en el año 1644. Después, Isaac Newton, retomando las ideas anteriores, afirmó que, todo cuerpo que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de velocidad uniforme a menos que una fuerza actúe sobre este y lo cambie de estado. Esto lo dijo en 1666, en años posteriores. Bueno, la primera ley de Newton se divide en dos partes. La primera se refiere a los cuerpos que están en reposo y establece que sobre ellos no actúan fuerza alguna o que la suma de sus fuerzas es nula. Bueno, la segunda parte establece que si un cuerpo se mueve a velocidad constante en línea recta, entonces no actuarán fuerzas sobre este o la fuerza es neta o la fuerza neta retomando es igual a lo que dije anteriormente sobre la fuerza nula. Un ejemplo de esto es si un objeto está en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, su aceleración es nula. Si en un cuerpo actúan varias fuerzas, por ejemplo F1, F2 y F3 quieren decir fuerzas, y este permanece en estado de reposo y velocidad constante, la suma del vectorial de las fuerzas es nula, es decir, F1 más F2 más F3 es igual a cero. Bueno, ahora le hablaré de alguna fuerza común, que es el peso de los cuerpos. Una de las fuerzas básicas de la naturaleza es la interacción gravitacional, tanto del cuerpo que se encuentra a la proximidad de la Tierra como la interacción gravitacional. Esa fuerza se denomina peso y el vector que la representa se considera dirigido hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, algún objeto siempre va a estar atraído hacia el suelo, siempre va a caer porque la Tierra lo atrae. Un ejemplo de esto de la atracción gravitacional y del peso de una fuerza común es que vemos aquí en este cilindro que el centro de gravedad se encuentra en el centro y esto hace que la Tierra lo atraiga. Eh, También dependiendo del peso, obviamente. En la vida cotidiana también podemos encontrar sobre la primera ley de Newton. Un ejemplo es cuando vamos en un bus. Si el bus va en una forma rectilínea y a una velocidad constante, el cuerpo que se encuentra en el asiento está en estado de reposo. Pero si por alguna razón el bus disminuye su velocidad, la fuerza que actúa sobre él lo hace hacia adelante.
lo que cual cambia su estado de reposo en movimiento. Este es un ejemplo que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo que también podemos encontrar es cuando vamos al supermercado. Si vemos el carrito, está en estado de reposo, porque ninguna fuerza ha actuado sobre él. Pero si llegamos y lo tomamos y lo empujamos, ahí cambia de su estado de reposo a estado de movimiento. Pero si lo empujamos y lo soltamos, él va a seguir en estado de movimiento, pero no a una velocidad constante. ¿Y por qué no va a seguir constante? Porque debido al rozamiento y la fuerza de la gravedad que actúa sobre él va a ir disminuyendo su velocidad hasta quedar en un estado de reposo. También, para dar un ejemplo de la velocidad constante, lo podemos ver más fácil en el espacio. Cuando lanza una nave, la nave espacial necesita fuerza que la impulse, porque todas las fuerzas que ejerce sobre ella es igual a cero, hace que la velocidad esté constante o quieto. Pero como no hay fuerza que ejerce encima de ella, ni gravedad, ni ninguna fuerza que se le atraviese, sino que la nave va a ir en forma rectilínea y una velocidad constante, porque toda la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre ella es igual a cero. Bueno, ahora les hablaremos de las características generales y específicas del fenómeno. Bueno, todos los cuerpos que están en reposo tienden a seguir en reposo. Otra es que cuando todos los cuerpos están en movimiento, tienden a seguir en movimiento. Los cuerpos que se resisten a cambiar su estado, los cuerpos que resisten al cambio físico de movimiento a reposo, de temperatura al entrar en contacto con el cuerpo. Mientras mayor sea la masa del cuerpo, más inercia tendrá. En ella se encuentra el cambio del movimiento. Por ejemplo, cuando se empuja un automóvil descompuesto, este se pone en movimiento debido a la acción ejercida sobre él. De igual manera ocurre cuando un jugador de fútbol detiene, patea o cambia la dirección de la trayectoria de un balón. Esto nos quiere decir que todas estas situaciones nos permiten relacionar la fuerza con una acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Sin embargo, la fuerza no está en los objetos en sí, sino en la capacidad que tienen estos de modificar el estado de reposo o de movimiento de otro cuerpo con el cual interactúan. Las fuerzas pueden causar deformación sobre los objetos o cambiar su estado de movimiento, es decir, aumentar o disminuir su rapidez o cambiar la dirección del movimiento. La fuerza neta también es una de sus características. Esto nos quiere decir que todo lo que nos rodea está afectado por alguna fuerza. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad actúa en todo instante sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros objetos personales, sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Es importante identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En ocasiones, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se contrarrestan entre sí, dando la impresión de no estar presentes. En estos casos se dice que las fuerzas se anulan entre sí. Para que esto pueda suceder, un cuerpo inicialmente en reposo se ponga en movimiento, se requiere que las fuerzas no se anulen entre sí. Por ejemplo, cuando un automóvil se encuentra estacionado, las fuerzas que actúan sobre él se anulan entre sí. Pero cuando el vehículo experimenta la fuerza ejercida por el motor, se pone en movimiento, al igual que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Las fuerzas son vectores, por esa razón se pueden sumar, como se muestra en la figura. A la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se le llama fuerza neta. Bueno, los efectos de la fuerza es otra de sus características. Además del efecto que tiene la fuerza de ocasionar cambios en el estado de movimiento o de reposo de los cuerpos, existe otro efecto que también atribuye a la fuerza. Se denomina la deformación.
por ejemplo, de un resorte. Y si le aplicamos una fuerza acá, el resorte se va a deformar. Puede que la longitud se estire un poco, por eso se llama la deformación del peso que ejerce la fuerza. Por lo tanto, deforma al resorte. Pero la deformación depende del punto en el cual se aplica la fuerza. Si lo colocamos en la mitad, no va a ser lo mismo que cuando lo colocamos acá. Entonces no será la misma. Entonces, por eso el punto medio del resorte no será igual que en el punto del extremo. Entonces deformaría más en el punto, en el extremo, que en el punto del medio. Bueno, en definición de la fuerza es toda acción que puede variar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o bien producido, y también puede producir la deformación sobre él. Bueno, la fuerza tiene orígenes muy distintas. La atracción de la Tierra es una de ellas, la fricción entre dos superficies, el fenómeno electromagnético que se atrae entre ellos, la fuerza humana, la tensión de una cuerda, y entre otras. Sobre todo, un cuerpo objeto actúa simultáneamente en varias fuerzas. Si la suma de varios cuerpos recibe el nombre, como dijo mi compañera, fuerza. Cuando hablamos de la fuerza neta, cuando es cero o nula, el objeto se encuentra en equilibrio. Pero si la fuerza neta es distinta a cero, no existe ningún equilibrio. Y consiste que la velocidad del objeto. Otro de esos ejemplos de la característica es el sistema de referencia. Un ejemplo que tenemos es digamos que un piloto de avión hace acrobacia y se desplaza a una velocidad constante, describiendo la trayectoria rectilínea. Si no hay turbulencia, el piloto tiene la impresión de estar en reposo, y en hecho que está en reposo por los asientos y las paredes del avión. Ahora, pero si el avión disminuye su velocidad o toma curva, el piloto siente una sensación de que una fuerza lo ha estado moviendo adelante o hacia el lado. Eso, en ambos casos, el piloto va modificando su estado de reposo sin que aparentemente haya ejercido una fuerza externa. Eso explica como un fenómeno de la interpretación del piloto, pero actúa la fuerza, de hecho parece experimentándola. La fuerza extraña que experimenta el piloto cuando el avión disminuye su velocidad o lo aumenta o toma curva, eso se llama fuerza ficticia, que la podemos también encontrar cuando nos subimos a un ascensor, que cuando baja o sube sentimos esa sensación en el estómago. Para explicar mejor las fuerzas que se ejercen en un cuerpo, es decir, que esté en equilibrio, es que todas las fuerzas sean igual a cero. Por ejemplo, si tenemos una superficie, o sea, un piso, y si en ella ponemos una caja, pues por experiencia vemos que la casa está quieta, o sea, está en reposo. Pero para saber la fuerza que es en ella es que el peso de la caja, digamos y el peso y la resistencia y la fuerza que genera el piso para que la caja esté en esa posición, la llamamos fuerza normal, que la sumatoria de esas dos cosas para que el objeto esté en reposo tiene que ser igual a cero. También podemos mirar en una superficie que sí es totalmente lisa y en ella va un patinador con una velocidad determinada, pero si el patinador deja de ser eje de impulsarse, él va a seguir porque la superficie es totalmente lisa, pero él no va a tener la velocidad constante, él tiene que parar porque se ejerce la fuerza de rozamiento que la hace de dos superficies en rozamiento. Él en cualquier momento va a parar, así como si tenemos un auto que a una velocidad constante y si vamos a acelerar pero sin frenar, él va a seguir, pero él tiene que parar por la fuerza que genera de dos superficies en rozamiento.